Si Ranger no hubiera comenzado a cavar esa mañana, nadie habría encontrado nunca el tejido. Y si nadie hubiera encontrado el tejido, la iglesia de Santa Brígida habría mantenido su secreto enterrado para siempre. Pero esa es la cosa con los perros, especialmente los caninos retirados. No olvidan lo que los humanos eligen ignorar. Era un domingo tranquilo en Langston Falls, el tipo de pueblo del medio oeste donde dejas las llaves en el encendido y aún encuentras tu camioneta intacta. Las campanas de la iglesia resonaban a través de los campos de maíz, el café se preparaba en los porches y los niños locales montaban bicicletas descalzos junto a cercas blancas. El oficial Ryan Callahan ya llevaba 2 horas en su turno, mitad café, mitad aburrimiento, cuando llegó la llamada. Queja por ruido en el área trasera de Santa Brígida. Probablemente solo adolescentes, había dicho el despachador. Ryan puso los ojos en blanco. Entendido. Voy para allá ahora. En el asiento del copiloto, Ranger, su compañero pastor alemán de hocico gris, soltó un gemido bajo y expectante. Ranger no estaba técnicamente en servicio activo. Se había retirado hace 2 años después de casi una década trabajando en narcóticos y búsqueda y rescate con Ryan. Pero estos días, lo acompañaban las patrullas más por compañía que por otra cosa. Sus ojos estaban un poco nublados, sus patas rígidas por las mañanas. Pero cuando algo captaba su atención, era como si un interruptor se activara. Y esa mañana, cuando llegaron detrás de la iglesia, el interruptor se activó con fuerza. Santa Brígida parecía tan pacífica como siempre. La capilla de ladrillo rojo se alzaba silenciosa bajo un dosel de arces antiguos, sus hojas de julio susurrando como secretos. No había adolescentes a la vista, solo el canto de los pájaros y el crujido ocasional de la vieja cerca parroquial. Falsa alarma, murmuró Ryan, saliendo, pero Ranger no esperó por una correa. Se lanzó directo desde la camioneta, con la nariz pegada al suelo, hacia un parche de tierra cubierta de maleza detrás de la entrada trasera de la capilla. Ranger, gritó Ryan. Vuelve aquí. El perro no escuchó. En cambio, comenzó a cavar. Al principio, Ryan estaba molesto, luego desconcertado, y después, profundamente, instintivamente inquieto. Porque Ranger no solo estaba rascando la tierra. Estaba cavando con fuerza, como si su vida dependiera de ello. Orejas hacia atrás, cuerpo tenso, cada movimiento urgente y decidido. Ryan se acercó, con la mano en la funda por hábito, aunque no había amenaza visible. Ranger, ¿qué estás? Y entonces lo vio. Un pedazo de tela, apenas visible bajo la tierra removida. Ryan se agachó, lo limpió con cuidado. Era viejo, descolorido, blanco y negro, con puntadas delicadas en el dobladillo. Parecía un hábito de monja. Se quedó helado. Santa Brígida no había albergado un convento en años, no desde principios de los 90. Las monjas se habían ido, o eso creían todos, trasladadas a otra diócesis, dijo la iglesia en ese momento. Pero esta tela estaba cargada de edad, manchada, y claramente había sido enterrada, y Ranger no había terminado de cavar. Ryan llamó por radio. Posible evidencia encontrada detrás de Santa Brígida, solicitando refuerzos y forenses. Su voz permaneció firme, pero su estómago se revolvía. Algo no se sentía bien. Los vecinos se reunieron, atraídos por las luces parpadeantes. Entre ellos estaban los feligreses y ancianos parroquianos, sosteniendo sus tazas de café y susurrando entre sí. El padre Doyle, el anciano pastor de la iglesia, salió arrastrando los pies con un bastón y ojos entrecerrados. Oficial Callahan, ¿está todo bien? Ryan se puso de pie, sosteniendo la tela doblada en una mano enguantada. ¿Esto le parece familiar, padre? El sacerdote parpadeó lentamente. Podría pertenecer a una de las hermanas del antiguo convento, pero eso fue hace años. Se fueron en 1990. ¿Se fueron en silencio?, preguntó Ryan. El padre Doyle no respondió de inmediato. Luego suspiró. Las personas vienen y van, oficial. No todo tiene una historia. Ryan no estaba tan seguro de eso. Detrás de la capilla, Ranger se había movido 6 pies a la izquierda y comenzó a cavar nuevamente. Esta vez, desenterró lo que parecía un crucifijo viejo y oxidado. Luego un zapato podrido. Y luego algo aún peor. Un mechón de cabello negro,
apelmazado y enterrado bajo capas de tierra. Ryan se giró para respirar. No era un novato. Había visto cuerpos antes, accidentes, suicidios, incluso 1 o 2 homicidios. Pero esto se sentía más antiguo, más sagrado, como si estuvieran perturbando una tumba que nadie quería que se tocara. Y, sin embargo, alguien había enterrado estas cosas detrás de un lugar sagrado y nunca había dicho una palabra. Si te encantan las historias donde los animales ayudan a descubrir verdades enterradas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, para más relatos reales y ficticios que celebran a los compañeros más valientes que tenemos. El equipo forense llegó 2 horas después. El área fue acordonada, las cámaras destellaron, las muestras fueron embolsadas, pero incluso entonces, Ryan tenía la sensación de que solo estaban rascando la superficie, literal y figurativamente. Esa tarde, un empleado del ayuntamiento dejó una carpeta manila en la estación. Dentro había registros archivados de la iglesia desde finales de los 80 hasta principios de los 90. En la última página había una nota breve: 17 de junio de 1990. Las hermanas Margaret, Anne y Lucía reasignadas a la abadía de San Gabriel. Ceremonia de despedida cancelada por enfermedad. Ryan frunció el ceño. Llamó a la abadía de San Gabriel. Nadie con esos nombres había llegado nunca. Esa noche, Ryan se sentó en su porche, tomando una cerveza, observando a Ranger dormir a sus pies. El viejo perro se retorcía en sus sueños, sus patas moviéndose como si aún estuviera cavando. Lo que sea que encontraste, murmuró Ryan, apenas estamos comenzando. No lo sabía aún, pero Ranger había descubierto el primer hilo de un tapiz de mentiras de décadas enterrado detrás de una iglesia, protegido por el silencio y custodiado por la fe. Y nada en este caso iba a ser sencillo. Si alguien le hubiera dicho al oficial Ryan Callahan una semana atrás que su compañero canino retirado desenterraría la primera pista real en un caso sin resolver de 35 años, se habría reído y vuelto a llenar café en la estación. Pero ahora, mientras miraba el tablero de evidencia frente a él, lleno de fotos de tela manchada, mechones de cabello frágiles y fotos en blanco y negro de 3 monjas desaparecidas, no se reía. Estaba obsesionado. El pueblo de Langston Falls siempre había sido tranquilo. Eso era lo que a todos les gustaba de él. Quizás demasiado tranquilo, especialmente cuando se trataba de ciertos temas, como lo que pasó en la iglesia de Santa Brígida en el verano de 1990. 3 monjas, la hermana Margaret, la hermana Lucía y la hermana Anne, habían desaparecido de la noche a la mañana. Sin despedidas, sin dirección de reenvío, sin explicación. En ese momento, la iglesia emitió un comunicado breve. Habían sido reasignadas por asuntos personales urgentes y no regresarían. Y así, se fueron. Sin una investigación policial real, sin volantes de personas desaparecidas, sin presión de la comunidad. Eran monjas, después de todo, siervas de Dios. ¿Quién cuestiona la desaparición de personas santas? Aparentemente, nadie, hasta ahora. Ryan se sentó en la pequeña oficina sin ventanas de la policía de Langston Falls, hojeando los documentos descoloridos nuevamente. Había solicitado todos los registros que pudo obtener del archivo municipal y de la diócesis. La mayoría eran vagos. Algunos estaban censurados. Algunos faltaban por completo. Pero 2 cosas destacaban. Primero, la última dirección conocida de las 3 monjas era Santa Brígida. No había evidencia de que alguna vez llegaran a la abadía donde supuestamente fueron transferidas. Segundo, un feligrés había presentado una queja la misma noche en que desaparecieron, el 17 de junio de 1990. La queja decía que se habían escuchado gritos y cánticos detrás de la capilla después del anochecer. Esa queja fue marcada como resuelta. No se tomó ninguna acción. Ryan se frotó las sienes. Alguien había dejado caer la pelota a lo grande. O tal vez alguien nunca quiso que se recogiera. Visitó la biblioteca local y sacó microfilmes de los archivos de la Gaceta de Langston. En las ediciones posteriores a la fecha de la desaparición, no había artículos sobre las monjas. Ninguno. Pero había una pieza curiosa del 3 de julio de 1990. Estaba enterrada en la página 9, junto a una columna de jardinería. Iglesia sellará área de jardín para renovación. El artículo afirmaba que el área trasera, exactamente donde Ranger había comenzado a cavar,
sería sellada para permitir que la naturaleza creciera en un espacio de oración. Ryan resopló bajo su aliento. ¿Sellada? Enterraste algo. No plantaste flores. Más tarde ese día, Ranger lo llevó de vuelta a la capilla. A pesar de su edad, el perro estaba lleno de energía nerviosa, la cola temblando, las patas arrastrándose en el terreno de la iglesia. Callahan había regresado con una orden judicial para comenzar la excavación formal del jardín trasero. El padre Doyle objetó en voz alta, pero la orden judicial era inquebrantable. Y en el momento en que se retiró la primera capa de tierra, todos los oficiales en el lugar sabían que estaban viendo algo serio. Restos humanos, 2 esqueletos acurrucados uno al lado del otro en tumbas poco profundas. Los forenses tomaron el control de inmediato. Los huesos fueron embolsados, se tomaron fotos. Se recuperaron collares cruzados y cuentas de rosario cerca de los restos. Y una tercera tumba, vacía, claramente había sido perturbada, luego rellenada hace años. ¿Un error o un mensaje intencional? Ryan no podía decidir. Esa noche llamó a Clara Ensley, una bibliotecaria jubilada del pueblo en sus 70 y tantos. Ella había vivido en Langston Falls toda su vida. Cuando Ryan le habló del descubrimiento, ella guardó silencio por un largo momento. Luego dijo: «Necesitas hablar con Ruby». Ruby. Ruby Álvarez. Era ama de llaves en Santa Brígida. Vivía en los cuartos del convento. Ahora está en una residencia de ancianos, Sunset Oaks. No habla mucho, pero si alguien sabe qué pasó esa noche, es ella. Ryan estuvo allí a la mañana siguiente. Sunset Oaks estaba tranquilo y olía a limpiador de limón y soledad. Ryan encontró a Ruby en la sala común, sentada junto a la ventana, tejiendo con manos temblorosas. Se presentó suavemente y preguntó sobre su tiempo en Santa Brígida. Sus ojos permanecieron distantes hasta que mencionó los nombres de las monjas. Hermana Margaret, hermana Lucía, hermana Ann. Sus manos dejaron de moverse, y luego, en una voz suave y rasposa, eran buenas mujeres, valientes. Demasiado valientes. Ryan se inclinó hacia adelante. ¿Qué les pasó? Los ojos de Ruby se empañaron. Vieron algo. O tal vez escucharon algo que no debían. Hizo una pausa. Trajeron a una niña una noche tarde, no era del pueblo. Gritaba como si el diablo se hubiera metido en su garganta. ¿Una posesión?, preguntó Ryan. Ruby asintió, apenas. Eso es lo que decían. Pero la hermana Margaret no lo creía. Quería pedir ayuda externa. El padre Doyle dijo que no. Dijo que debía manejarse internamente. Y luego Ruby tragó con fuerza. Y luego las hermanas se fueron. Nos dijeron que habían sido transferidas, pero nadie se despidió. Y su habitación, sus cosas, seguían allí. Miró por la ventana. Una vez le pregunté al padre Doyle. Me dijo que si lo mencionaba otra vez, sería excomulgada. Ryan sintió un frío extenderse por su pecho. ¿Hubo algún funeral? No. Alguien reportó su desaparición. Nadie se atrevió. Esa noche, no pudo dormir. Abrió su computadora portátil y comenzó a redactar un expediente del caso. La desaparición de las 3 de Santa Brígida. Creó una línea de tiempo, conectó los puntos. Clavó la queja por ruido, la transferencia falsa, el artículo sobre sellar el jardín, el testimonio de la testigo. Todo apuntaba a una cosa. Alguien había orquestado un encubrimiento. A la mañana siguiente, Ranger ladró para salir. Ryan lo siguió al patio, esperando un descanso para ir al baño. En cambio, Ranger se dirigió hacia la cerca vieja que bordeaba el huerto, la cola rígida, la nariz temblando. Ryan lo siguió con una linterna, aunque el sol ya estaba arriba. Y allí, detrás de la última fila de árboles, encontró algo sobresaliendo del suelo. Un crucifijo, más pequeño que los otros, del tamaño de un niño. Se arrodilló, con el corazón latiendo. Junto a él había una caja de lata medio enterrada, oxidada por la lluvia y el tiempo. Dentro, una página arrancada de un himnario y escrita en ella con tinta desvaída. Intentaron protegerme, pero nadie las protege a ellas. Ryan miró la nota por un largo tiempo. Tenía más preguntas ahora que respuestas, pero una cosa era segura.
Lo que pasó detrás de Santa Brígida no era santo. Era algo completamente diferente. Ryan Callahan había sido policía durante 13 años. Había visto robos violentos, escenas de sobredosis, peleas domésticas que salieron mal. Pero esta fue la primera vez que vio a la tierra misma intentar guardar un secreto. El patio trasero de Santa Brígida ahora parecía un sitio de construcción. Carpa de lona, marcadores de evidencia y un suelo que parecía recién herido. Los huesos de 2 mujeres ya habían sido desenterrados, cuidadosamente embolsados y transportados al laboratorio forense del condado. Y Ryan tenía la sensación de que no habían terminado de cavar. No estaban ni cerca. El crucifijo que Ranger había encontrado en el huerto permanecía en el escritorio de Ryan, colocado en una tela limpia junto a la página arrancada del himnario. Intentaron protegerme, pero nadie las protege a ellas. Había mirado esa frase durante horas la noche anterior. Leía más como una confesión que como una pista. Un niño lo había escrito. Estaba seguro de eso ahora. La escritura desigual, la gramática rota, la forma en que las letras se inclinaban en ángulos extraños. Pero no era solo el mensaje. Era donde había sido escondido el mensaje. ¿Por qué alguien enterraría una nota así fuera de los terrenos de la capilla? A menos que estuvieran intentando guiar a alguien de vuelta. Ranger comenzó a actuar extraño al día siguiente. No solo su rutina habitual de perro viejo. Estaba inquieto, dando vueltas, rodeando el patio de la iglesia, luego regresando a la entrada trasera de la capilla. Rascó en la pared de ladrillo vieja cerca de la puerta del sagrario. Luego arañó el camino de grava que solía ser una pasarela, ahora cubierta de maleza y musgo. Ryan lo observó durante unos minutos. «Estás persiguiendo algo, ¿verdad, amigo?» Ranger ladró una vez, luego comenzó a olfatear a lo largo de la base de la pared de la capilla como si estuviera siguiendo un recuerdo. Ryan lo siguió hasta que se detuvo en seco, con la nariz apuntando directamente a un banco de madera viejo cerca de la estatua de San Miguel. El banco había estado allí por siempre. Estaba deformado por décadas de sol y tormenta. Su pintura hacía mucho se había desvanecido, pero detrás de él, escondido entre la pared de piedra y un parche de yedra, Ryan notó algo nuevo. Una grieta delgada en la fundación. Se puso de rodillas y pasó los dedos por ella. El aire frío salía de detrás de la piedra. Había espacio allí atrás. Demasiado espacio. Esa tarde, Ryan regresó con un ingeniero estructural del condado y un par de contratistas locales que le debían un favor al departamento de policía. No tomó mucho tiempo para que se dieran cuenta de lo que estaban viendo. «Esa es una puerta sellada», dijo uno de los hombres, de pie con las manos en las caderas. «Probablemente cubierta hace décadas. ¿Ves la forma en la piedra? Arqueada. Estándar para edificios religiosos de principios del siglo XX». Ryan asintió lentamente. «Entonces, hay una habitación allí atrás». El contratista se encogió de hombros. «Podría ser una bodega de vinos. Podría ser una cripta», añadió el ingeniero. «O un espacio privado que nadie quería que se encontrara». Trabajaron durante toda la tarde. Al anochecer, la puerta había sido cuidadosamente abierta, y el olor los golpeó antes de que siquiera entraran. Era fresco, mohoso y denso con el aroma del tiempo. No podredumbre, al menos no fresca, sino madera vieja, piedra vieja y algo metálico que se adhería a la garganta. El haz de la linterna recorrió el espacio. Era una cámara, quizás de 20 por 30 pies, con paredes de piedra y un suelo de tierra. Una sola mesa de madera estaba en el centro. 4 velas sin encender seguían en su lugar. El polvo cubría todo. A la izquierda, estantes llenos de frascos viejos, libros sagrados y una cuerda gruesa enrollada. A la derecha, algo peor. Un marco de metal, con forma de catre estrecho, oxidado en algunos puntos. Correas de cuero aún colgaban de sus esquinas. La voz de Ryan se quedó atrapada en su garganta. «¿Qué demonios era este lugar?», murmuró uno de los contratistas. «Parece una especie de sala de penitencia antigua, como las que usaban los monjes». «Cámaras de silencio». Otro susurró: «O exorcismo». Todos se quedaron en silencio por un momento. Ranger gruñó bajo y retrocedió. De vuelta en la estación, Ryan llamó al fiscal del distrito.
El descubrimiento de una cámara oculta bajo una institución religiosa abrió un nuevo frente legal. Derechos de propiedad, exención religiosa, posibles protecciones históricas. Era un desastre. Pero una cosa estaba clara. La Iglesia estaba escondiendo más que huesos. A la mañana siguiente, Ryan solicitó planos de Santa Brígida de los archivos del condado. Pensó que confirmarían lo que ya sabían sobre la disposición de la capilla. Pero cuando llegaron los planos, vio algo que le heló la sangre. No había mención de una cámara en el nivel inferior debajo del sagrario. Ninguna. Ese espacio no existía en los registros, lo que significaba que alguien lo construyó fuera de los libros, y alguien lo selló a propósito. Ryan necesitaba respuestas, y sabía exactamente a quién preguntar. El padre Doyle estaba en el hospital de San Antonio, recuperándose de lo que la junta parroquial llamó agotamiento. Parecía más pequeño en la cama del hospital, más viejo, más delgado. Ryan acercó una silla y se sentó. «Mentiste», dijo. Sin preámbulos. El viejo sacerdote parpadeó. «¿Disculpa?» «Dijiste que las monjas se fueron voluntariamente, pero 2 de ellas están muertas. Y la tercera, aún desaparecida». La voz de Doyle se quebró. «No lo sabía». «Oh, si lo sabías», interrumpió Ryan. «Ayudaste a encubrirlo. Encontré la bodega. Encontré las correas. Encontré el crucifijo enterrado fuera del huerto». Silencio. Luego, finalmente, el padre Doyle susurró: «Querían ayudarla». Ryan se inclinó hacia adelante. ¿Ayudar a quién? El sacerdote miró al frente, desenfocado. A la niña. Estaba poseída. Al menos, eso es lo que pensamos. Ryan no dijo nada. Era feral cuando la trajeron. Sin apellido, quizás de 12 años, ojos negros como cenizas, sin familia, solo maldad en ella. ¿Y las monjas?, preguntó Ryan. Intentaron intervenir, dijeron que no estaba bien, que necesitaba ayuda médica, no ritos sagrados. Pero el obispo ya había enviado órdenes. Y entonces los ojos de Doyle brillaron. Entraron en la bodega con ella. Las 3. Ryan contuvo el aliento. Y solo una salió. El sacerdote asintió. Nunca la encontramos de nuevo. Ni siquiera un cuerpo. Esa noche, Ryan se sentó en su porche, el expediente del caso grueso en su regazo. La noche estaba tranquila, y Ranger yacía a sus pies, la cola moviéndose en su sueño. Ryan encendió un cigarrillo, el primero en 3 años, y miró hacia la oscuridad. Este caso había dejado de ser sobre monjas desaparecidas. No era solo sobre la Iglesia. Era sobre la verdad que la gente estaba dispuesta a enterrar, sobre la fe ciega, sobre el poder sin control, y sobre una niña que fue poseída o silenciada. La bodega había estado sellada durante 35 años. Pero ahora que la puerta estaba abierta, era como si el silencio de los muertos hubiera regresado rugiendo a través de Langston Falls, y era fuerte. Susurros detrás de puertas cerradas, miradas conmocionadas en los bancos, feligreses de largo tiempo saliendo de la misa y no regresando. El descubrimiento bajo Santa Brígida había roto más que ladrillos y cemento. Había roto la ilusión de seguridad a la que el pueblo se aferraba. Pero para el oficial Ryan Callahan, solo había confirmado lo que ya sospechaba. Esto no era solo un caso. Era un encubrimiento. Los medios aún no se habían apoderado de ello, gracias a Dios. Pero el pueblo estaba zumbando. Ryan recibía miradas de reojo en la tienda de comestibles. Algunos comentarios educados. «¿Estás seguro de que deberías estar hurgando en los asuntos de la iglesia?», de hombres mayores con gorras de béisbol. Incluso su propia madre lo había llamado esa mañana para preguntar: «Ryan, ¿realmente quieres ser el que saque esqueletos del pasado?». No le respondió porque no se trataba de querer. Se trataba de necesitar saber la verdad. Y la verdad acababa de conseguir un nuevo testigo. Su nombre era Denise Arlin. Llegó al precinto sin cita, caminando directamente al mostrador con una energía nerviosa que decía que casi se dio la vuelta 10 veces antes de bajar del coche. «Necesito hablar con el oficial Callahan. Es sobre la iglesia». Ryan la llevó a la sala de entrevistas 2, la que tenía el ventilador de techo roto y las sillas que crujían demasiado. Denise estaba en sus tempranos 50,
chaqueta de mezclilla sobre una camiseta descolorida de los Green Bay Packers. Sus manos no dejaban de moverse, frotándose los muslos, arrancando las uñas, juntándose y separándose como un ritual nervioso. Solía ir a Santa Brígida, dijo, en la secundaria. Mi mamá me obligaba. Lo odiaba. Ryan se recostó. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Ella rió sin humor. Nada. Nunca me gustó, pero sí vi algo. En el 90, junio. Él se inclinó. Mi primo Tommy, él era monaguillo entonces. Solíamos escabullirnos detrás de la capilla durante el grupo juvenil. Esa noche escuchamos gritos. Ryan sintió que los vellos de su nuca se erizaban. No como gritos de enojo. Gritos como si alguien estuviera siendo herido. Ella tragó saliva. Tommy las vio. A las 3 monjas. Estaban arrastrando a una niña por el pasillo trasero. Ella las peleaba, gritando en latín o algo que sonaba como tal. No sé. Parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a su piel. ¿Tu primo alguna vez le contó a alguien? Denis se negó con la cabeza. Me lo contó a mí. Eso fue todo. Estaba demasiado asustado. Dijo que los ojos de la niña eran huecos. Dijo que se rió de él. Se rió mientras sangraba. Ryan hizo una pausa. ¿Qué pasó con Tommy? Ella miró hacia abajo. Se suicidó en 2003. Después de que Denise se fue, Ryan miró la pared por un largo tiempo. Pensó en Ruby, la ama de llaves, en la confesión del padre Doyle, en la página del himnario enterrada cerca del huerto. La imagen se estaba formando, y era mucho más oscura de lo que había esperado. Una niña, posiblemente abusada, ciertamente incomprendida. 3 mujeres intentando protegerla, y una iglesia que no vio a ninguna de ellas como digna de salvar. El informe forense llegó tarde esa tarde. Los 2 cuerpos recuperados del jardín eran efectivamente femeninos. Descomposición avanzada, pero el análisis de ADN coincidió con los registros dentales. Hermana Margaret y hermana Lucía, ambas tenían fracturas de cráneo, trauma por fuerza contundente. El forense fue directo. Esto no fue una muerte natural, y no fue suicidio. Fueron asesinadas. Ryan sintió una extraña mezcla de vindicación y náusea. Lo había sabido, en el fondo, pero escucharlo lo hacía real. Alguien las había asesinado, y quienquiera que selló esa bodega lo hizo sabiendo que dejaba atrás una escena del crimen. Esa noche, no pudo dormir. Se sentó en el porche otra vez, Ranger acurrucado junto a sus botas. Las cigarras zumbaban en el aire húmedo de julio, y en algún lugar de la calle, alguien tocaba una vieja canción country en un radio. Debería haber sido pacífico, pero el recuerdo de esa bodega seguía arañándolo. La forma en que la habitación se sentía mal, pesada, como si algo los hubiera observado incluso después de que se encendieran las luces. Encendió un cigarrillo y miró el crucifijo, aún descansando en su mesa. Faltaba algo. Una pieza más que aún no había descubierto, y Ranger, su mejor compañero, su mejor amigo, parecía saberlo también. El perro se levantó de repente y se acercó al borde del porche, mirando hacia la calle. Luego ladró una vez, agudo, alerta. Ryan también se levantó. ¿Qué pasa, pequeño? Ranger corrió por las escaleras hacia la patrulla, no con miedo, sino con enfoque. Estaba captando un olor. Terminaron de vuelta en Santa Brígida antes de la medianoche. La propiedad estaba técnicamente sellada, pero Ryan ahora tenía llaves y suficiente causa probable para justificar su presencia. Dejó que Ranger liderara el camino. El perro fue directo al pasillo trasero, el que Denise había mencionado, el que llevaba a los antiguos cuartos del convento. La mayor parte de esa ala había estado cerrada desde principios de los 2000, pero la arquitectura aún estaba intacta. Techos abovedados, pisos de madera polvorientos, vitrales desvaídos a un pastel apagado. Ranger rascó un panel en la pared justo debajo de una pintura al óleo antigua de Santa Catalina. Ryan apartó la pintura. Detrás, un corte cuadrado en la pared, tapado con paneles de yeso, trabajo descuidado, cubierto de pintura, pero más nuevo que la pared a su alrededor. Sacó su multiherramienta, lo cortó. Detrás del panel, escondido en la pared hueca, había un bolso,
una bolsa de cuero pequeña atada con un rosario. Ryan lo abrió con cuidado, con guantes puestos. Dentro, cartas, montones de ellas, todas en la misma letra, fechadas entre mayo y junio del 90. Cada una dirigida a la madre Inés. Cada una firmada por la hermana Ann. Ella nunca se había ido. Había escondido su testimonio en las paredes. Ryan comenzó a leer. Las cartas describían todo. La llegada de la niña, sin nombre, posiblemente huérfana. Los rituales realizados en secreto. Oraciones de medianoche, ceremonias de atadura, ayunos forzados. La hermana Ann creía que la niña no estaba poseída, sino traumatizada. Había sido abusada, posiblemente por alguien dentro de la iglesia. Las monjas habían intentado intervenir. Habían planeado reportarlo. Habían planeado irse. Y luego, como escribió Ann en su última carta, vinieron por nosotras. Los escuché. El padre Doyle. 2 hombres que no reconocí. Margaret gritó. Lucía corrió. Ahora estoy escondida. No sé si me encontrarán. Si alguien lee esto algún día, por favor dile al mundo que no nos fuimos. Intentamos protegerla. Fuimos castigadas por ello. Ryan miró las palabras hasta que la tinta se volvió borrosa. No era hombre de fe. Pero esa noche rezó por la hermana Ann, por la niña, y por lo que aún estaba esperando ser encontrado. Las cartas de la hermana Ann habían sacudido al oficial Ryan Callahan más de lo que quería admitir. Había leído cada página 2 veces, algunas 3. La tinta estaba desvaída en algunos lugares, los bordes rasgados, manchados con lo que parecían huellas dactilares y lágrimas. Pero las palabras eran aterradoramente claras. Esto no había sido un caso de posesión. Había sido un caso de protección. Y alguien, tal vez varios, se aseguraron de que las protectoras nunca hablaran de nuevo. El lunes por la mañana, la oficina del fiscal del distrito aprobó una nueva investigación. Una revisión formal de un caso sin resolver sobre la desaparición de 1990 y ahora confirmados homicidios de la hermana Margaret y la hermana Lucía. La hermana Ann aún estaba listada como desaparecida, presuntamente muerta. Y la niña, la que no tenía nombre, era un fantasma. Sin registro, sin archivos, ni una foto, ni siquiera un certificado de bautismo en los archivos de Santa Brígida. Simplemente había aparecido en 1990 y desaparecido después de que la bodega fue sellada. Ryan necesitaba respuestas y rápido, así que llamó a la única persona que aún podría tener una pieza del rompecabezas. Ruby Álvarez había sido la ama de llaves en el convento a finales de los 80 y principios de los 90. Cuando Ryan regresó a Sunset Oak Senior Living, ella estaba esperando en la sala del jardín, sentada bajo un mural de un limonero, su cardigan abotonado cuidadosamente, las manos cruzadas en su regazo. «Encontraste las cartas, ¿verdad?», preguntó suavemente. Ryan parpadeó. «¿Cómo lo sabías?». Ella sonrió, triste y sabia. «Porque la hermana Ann me dijo dónde las escondió. El día antes de que desapareciera». Él se sentó lentamente. Vino a mí en lágrimas. Me dijo que tenía miedo, que iban a hacerle daño por intentar hablar. Dijo que no confiaba en el obispo. No confiaba en el padre Doyle. No confiaba en los hombres que traían después de horas. Ryan se inclinó. ¿Quiénes eran esos hombres? Ruby dudó. No lo sé, pero no eran locales. Conducían un sedán oscuro sin placas, y siempre venían después de medianoche. Ryan sintió que su pulso se aceleraba. ¿Recuerdas a la niña? Los ojos de Ruby se nublaron. Por supuesto que sí. Miró hacia otro lado como si intentara reconstruir la imagen. Era delgada, quizás de 12 o 13 años, ojos marrones grandes, cabello como carbón. No hablaba al principio, solo se mecía de un lado a otro. Pero la hermana Ann dijo que comenzó a abrirse después de unos días. ¿Alguna vez dijo su nombre? Ruby hizo una pausa. Le dijo a la hermana Ann que su nombre era Lena, pero dijo que no lo escribieran. Dijo que si sabían que había dicho su nombre a alguien, desaparecería. Ryan asintió lentamente. ¿Crees que estaba poseída? La respuesta de Ruby vino sin dudar. Creo que fue abusada.
Esa palabra, abusada, resonó en la cabeza de Ryan como una campana. Todo encajó. Lena no necesitaba un exorcismo. Necesitaba rescate. Las hermanas habían intentado dárselo, y alguien en la iglesia había intentado silenciarlas a todas por ello. Fue directo a los archivos de bienestar infantil del Estado. Tomó tirar de algunos hilos, pero encontró lo que buscaba. Una serie de registros internos marcados como confidenciales, fechados en 1989, que listaban a menores femeninas no identificadas acogidas por refugios dirigidos por la Iglesia en todo el Estado. Una entrada le llamó la atención. Femenino, estimado 13 años, referida como Lena. Sin apellido, sin registros escolares, transferida bajo la supervisión del obispo C. Albridge. Ubicación: Santa Brígida, Langston Falls. Ryan golpeó el escritorio con el puño. Habían enterrado su identidad, incluso en los registros oficiales. Sin huellas dactilares, sin fecha de nacimiento, solo una palabra, transferida a una iglesia con una bodega oculta. Buscó todo lo que pudo sobre el obispo Conrad Albridge, fallecido, 1998, murió mientras dormía. Causas naturales, pero su nombre aparecía en múltiples órdenes de transferencia, incluyendo otras que involucraban a niñas huérfanas o no reclamadas enviadas a conventos en todo el Medio Oeste. Algunas terminaron adoptadas, otras desaparecieron por completo. Una había presentado una denuncia anónima en 2001 alegando abuso ritual en un retiro aislado en Wisconsin. El caso fue abandonado. Las manos de Ryan temblaban de ira. Esto no era solo un caso. Era un patrón. De vuelta en casa, Ranger estaba inquieto otra vez. El viejo perro paseaba cerca de la chimenea, con la nariz baja, la cola temblando. Ryan había aprendido a confiar en esa mirada. ¿Hueles algo, amigo?, preguntó. Ranger caminó hasta el armario del pasillo, usado principalmente para abrigos de invierno, y rascó una vez. Ryan abrió la puerta, confundido. El perro olfateó los tablones del suelo, luego se sentó, esperando. Ryan se arrodilló y golpeó la madera, hueca. Había un panel suelto cerca del zócalo. Lo levantó. Debajo, cubierto de polvo, había una carpeta. La miró con incredulidad. No la había escondido él. Entonces, ¿quién lo había hecho? La abrió. Dentro, una sola hoja de papel, escrita a máquina, nítida. Dijeron que estaba maldita. Solo estaba asustada. Las hermanas intentaron ayudarme. Murieron por ello. Lo siento. Lena. Ryan se quedó allí por un largo tiempo. No estaba firmada con tinta, pero estaba firmada con dolor, y eso era suficiente. A la mañana siguiente, llamó a la oficina del sheriff en el condado de Grant, Wisconsin. Preguntó sobre propiedades de retiro operadas anteriormente por el círculo del obispo Albridge. Solo una coincidía con la línea de tiempo, y desde entonces se había convertido en un centro de rehabilitación para mujeres privado. Pero la administradora al teléfono hizo una pausa cuando Ryan preguntó sobre residentes pasadas. Tenemos protocolos de confidencialidad, dijo. Pero, ¿de qué se trata esto? Hay una niña, Lena, sin apellido, probablemente en sus 40 y tantos ahora. Ojos marrones, cabello oscuro. Podría haber estado allí en algún momento de los 2000. La mujer guardó silencio. Luego tuvimos a alguien que encaja con eso. Estuvo con nosotros en 2005. Se fue de repente, no dejó una dirección de reenvío, pero escribió cartas. Guardé una. Era inquietante. Ryan preguntó si podía enviarla por fax. 1 hora después, llegó. Decía, los sueños no paran. Los gritos, el suelo frío, las correas. Veo a la hermana Ann en mi sueño. Ella me dice que diga la verdad, pero la verdad las mató y no quiero morir también. Ryan lo leyó 2 veces, y en la tercera, algo en él se rompió. Tomó el teléfono. Estaba cansado de perseguir fantasmas. Era hora de encontrar a Lena. El pueblo de Langston Falls nunca volvería a ver a Santa Brígida de la misma manera. La capilla de ladrillo rojo que había permanecido intacta durante más de un siglo ahora se sentía diferente. El peso de la verdad hacía el aire más pesado dentro de sus paredes. El silencio ya no se sentía pacífico. Se sentía como penitencia.
Tras la investigación de Ryan Callahan, el patio de la iglesia había sido oficialmente cerrado al público. Cinta forense rodeaba el lote trasero. El Estado había ordenado una excavación estructural de la bodega oculta. Y por primera vez en 35 años, los nombres de las hermanas Margaret, Lucía y Ann fueron pronunciados con reverencia y justicia. Pero Ryan no había terminado porque Lena aún estaba allí afuera, y merecía más que ser recordada como un susurro. Siguió cada pista, comenzando con el centro de rehabilitación en Wisconsin, donde había estado brevemente bajo un alias. La administradora confirmó la presencia de la mujer en 2005. Dijo que había llegado frágil, callada, llena de trauma, y se fue en medio de la noche sin previo aviso. Sin rastro, sin registros, solo un nombre escrito en su solicitud: Elena Cruz. Ryan lo buscó en todas las bases de datos a las que tenía acceso. Callejón sin salida. Probó variaciones: Lena Cruz, Elena Cross, incluso nombres falsos de otros refugios dirigidos por la diócesis en los 90. Finalmente, tuvo un golpe de suerte. En un formulario de ingreso de 2008 de un refugio para mujeres de bajos ingresos en Milwaukee, había una mujer que dio su nombre como Lena M. Bajo comentarios, alguien había escrito: trauma religioso severo, no confía en el clero, pide una habitación sin crucifijo. Ryan llamó al refugio. El director registrado se había jubilado, pero después de unas pocas llamadas, la encontró. Margaret Fields, ahora viviendo en un pequeño pueblo fuera de Madison. Recordaba a Lena. Era inteligente, callada, tenía esa forma de mirarte como si esperara que le mintieran. Margaret dijo que se quedó 3 semanas, nunca dijo de dónde venía. Pero una noche, se despertó gritando. Dijo: la iglesia me enterró. Las hermanas intentaron sacarme. Ahí fue cuando supe que era más profundo de lo que yo podría arreglar. ¿Sabes a dónde fue después? Mencionó Oregón. Dijo que tenía una amiga allí, otra chica de uno de los hogares. Ryan le agradeció y colgó. Luego empacó una maleta. 2 días después, estaba en Eugene, Oregón, parado frente a una modesta panadería situada entre una librería de segunda mano y una floristería. El letrero sobre la puerta decía pan y trébol. Dentro, el aroma a canela y pan fresco llenaba el aire. Unos pocos clientes charlaban tomando café. Música indie sonaba suavemente por los altavoces del techo. Detrás del mostrador estaba una mujer con el cabello oscuro recogido en un moño. Principios de los 40, presencia tranquila, ojos agudos. Ryan la reconoció antes de que ella lo viera. Esperó en la fila. Cuando fue su turno, ella le dio una sonrisa de servicio al cliente. ¿Qué puedo ofrecerte? Un rollo de canela y un nombre, dijo él suavemente. El tuyo verdadero. Su rostro no cambió de inmediato, pero sus ojos sí. Miraron hacia su placa en la cadera, luego de vuelta a su rostro. Tomó un respiro lento. Luego dijo: has venido de muy lejos. Se sentaron afuera en una mesa de esquina, lejos del bullicio de la mañana. Lena no tocó su café. Pensé en contarle a alguien, dijo después de una larga pausa. Pero cada vez que lo hacía, veía sus rostros. Las hermanas, especialmente Ann. Ella me escondió en el huerto esa noche. Me dijo que me quedara callada. Dijo que volvería. Miró hacia abajo. Nunca lo hizo. Ryan no dijo nada. No se suponía que muriera, continuó Lena. Ninguna de ellas debía hacerlo. Pensé que si me mantenía alejada, me dejarían en paz. Pero seguían enviando gente, sacerdotes, hombres de traje, incluso años después. ¿Recuerda sus nombres?, preguntó Ryan. Ella negó con la cabeza. Solo voces. Me llamaban maldita. Decían que tenía el diablo dentro. Pero las hermanas, ellas vieron más allá. Sabían que solo era una niña asustada. No estabas maldita, dijo Ryan. Fuiste traicionada. Lena se limpió una lágrima de la mejilla. ¿Las encontraron a todas?, preguntó. Encontramos a Margaret y Lucía. Creemos que Ann murió escondiendo las cartas que dejó. Pero tú ayudaste a darles justicia, Lena. Que estés aquí prueba que decían la verdad. Ella asintió lentamente. Estoy cansada de correr. Ryan sonrió suavemente.
Entonces tal vez es hora de parar. En las semanas siguientes, Lena aceptó dar una declaración anónima a las autoridades estatales. Su relato, combinado con los hallazgos de Ryan, abrió una investigación interna en la diócesis de Mixtate. Varios casos fueron reexaminados, archivos reabiertos, sobrevivientes contactados, y por primera vez, se instaló una placa en el jardín trasero de Santa Brígida en memoria de las hermanas Margaret, Lucía y Ann por su valentía, su compasión y su silencio roto. 17 de junio de 1990. Nunca olvidadas. Ranger, viejo como era, estuvo orgullosamente junto a la multitud en la ceremonia de dedicación. Alguien incluso le hizo una pequeña medalla que decía, Sabueso de la Justicia. Los niños tomaron fotos con él. Ryan le rascó las orejas y susurró, «Buen chico». Porque nada de esto, ninguno de los descubrimientos, los casos reabiertos, la curación, habría ocurrido sin él. Todo porque un pastor alemán testarudo no dejó de cavar. Más tarde esa noche, Ryan se sentó en su porche otra vez, como en todas esas noches inquietas antes. Solo que ahora se sentía diferente. Pacífico, ganado. Ranger yacía a su lado, la nariz temblando en su sueño, probablemente persiguiendo algo en sus sueños. Ryan sostenía una copia de la última carta de la hermana Ann en su regazo. Miró la última línea otra vez. Si alguien lee esto algún día, dile al mundo que no nos fuimos. Intentamos protegerla. Fuimos castigadas por ello. Susurró suavemente al viento, el mundo lo sabe ahora, hermana. Y te escuchamos. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Ha sido un viaje de misterio, fe, silencio y, para muchos, verdad. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en los zapatos de Ryan o de Lena? ¿Crees que algunos secretos deben permanecer enterrados o debería toda verdad salir a la luz eventualmente? Déjanos saber en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, donde los héroes no siempre llevan capas. A veces solo llevan un chaleco y tienen 4 patas.